Mi esposa publicó en nuestro aniversario. 10 años aguantando a este inútil. Cuando le pedí el divorcio, se arrepintió de sus palabras. Tengo 40 años y nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en internet. Siempre fui una persona reservada, de esas que creen que los problemas de pareja se resuelven en casa y no frente a desconocidos. Pero después de lo que ocurrió, necesito ordenar mis pensamientos y, quizás, escuchar opiniones externas para entender si estoy exagerando o si realmente crucé un punto del que no hay retorno. Mi esposa Lizzie tiene 39 años. Nos conocemos desde que teníamos poco más de 20. 10 años de matrimonio no se construyen de la nada, hubo amor, proyectos compartidos, errores, aprendizajes y sacrificios mutuos. Al menos, eso creía yo hasta hace poco. Durante meses estuvimos planeando nuestro 10º aniversario de bodas. No era un viaje cualquiera. Queríamos hacer algo especial, algo que simbolizara todo lo que habíamos pasado juntos. La idea era viajar por Europa, visitar varios países, caminar sin prisa, conocer lugares históricos y, sobre todo, reconectar como pareja. Lizzie estaba muy emocionada. Yo también, aunque siempre fui más cauteloso con el dinero. Ahorramos durante casi 2 años. Cancelamos salidas, pospusimos compras y organizamos nuestras finanzas con cuidado. Lizzie solía decir que ese viaje era la recompensa por aguantar tanto, una frase que en ese momento tomé como una broma. Ahora, mirando hacia atrás, no estoy tan seguro. Todo cambió 6 meses antes del aniversario. Tuve un accidente de auto camino al trabajo. No fue provocado por exceso de velocidad ni por imprudencia. Un conductor se pasó un semáforo en rojo y me impactó del lado del conductor. Desperté en el hospital con varias fracturas menores, una contusión fuerte en la pierna y dolor constante en la espalda. Nada que pusiera mi vida en riesgo, pero lo suficiente como para dejarme hospitalizado varios días y con terapia física posterior. El verdadero problema vino después, el seguro. Durante años pagué puntualmente, confiando en que, si algún día lo necesitaba, responderían. Pero cuando llegó el momento, comenzaron las excusas, los trámites interminables y las respuestas ambiguas. Al final, nos notificaron que el accidente no estaba cubierto por una cláusula específica que, honestamente, jamás me explicaron con claridad. La cuenta del hospital fue alta. Demasiado alta. Era una cifra que no podíamos cubrir sin tocar los ahorros del viaje. Recuerdo perfectamente la noche en que le mostré los documentos a Lizzie. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Yo todavía caminaba con dificultad y tenía el ánimo por el suelo. Esto es lo que hay, le dije. Podemos pagar ahora o enfrentar recargos después. Ella leyó los papeles en silencio. No me miró a los ojos. ¿Y el viaje?, preguntó. No podemos hacer ambas cosas, respondí. Tendremos que posponerlo. Su expresión cambió de inmediato. No fue tristeza. Fue molestia. Siempre pasa algo contigo, dijo. Siempre hay un problema, una excusa, algo que arruina los planes. Intenté explicarle que no era algo que yo hubiera buscado, que fue un accidente, que el seguro nos había fallado. Ella me escuchó, pero sentí que no me estaba entendiendo. Decidí consultar a un abogado para ver si podíamos demandar a la aseguradora. El abogado fue claro, si había posibilidad, pero no era conveniente hacerlo de inmediato. Me recomendó esperar una respuesta final de la aseguradora, reunir más documentación y evitar gastos legales innecesarios en ese momento. Cuando le conté esto a Lizzie, su reacción fue aún peor. ¿Esperar?, repitió. ¿Otra vez esperar? ¿Cuánto tiempo más tengo que posponer mi vida por tus problemas? Esa frase me dolió más que el accidente. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Lizzie comenzó a mostrarse distante. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el dinero, sobre mi trabajo, sobre cómo otras parejas sí logran avanzar. Yo trataba de mantener la calma, convencerme de que estaba frustrada y que se le pasaría con el tiempo. Pero no se le pasó. Cada vez que surgía el tema del aniversario, su tono era amargo.
Decía que no tenía sentido celebrar nada si todo había salido mal. Yo le propuse hacer algo sencillo, una cena, un viaje corto, algo simbólico. Ella lo rechazó todo. No es lo mismo, repetía. Yo quería algo grande. Algo que valiera la pena. A pesar de todo, el día del aniversario llegó. Yo pensé que, al menos por ese día, podríamos dejar los conflictos de lado. Me esforcé por verme bien, le compré flores y preparé una pequeña sorpresa en casa. No era Europa, pero era sincero. Ella aceptó las flores sin mucho entusiasmo. Cenamos casi en silencio. Después de cenar, Lizzie tomó su teléfono. Pensé que estaba respondiendo mensajes. No le di importancia. A la mañana siguiente fui a trabajar como de costumbre. Intentaba concentrarme, aunque llevaba semanas emocionalmente agotado. En el descanso, uno de mis compañeros se acercó con su teléfono en la mano y una sonrisa burlona. «Oye, Hank», dijo, «¿esto es en serio?». Antes de que pudiera responder, me mostró la pantalla. Era una foto nuestra, del día anterior, sonriendo frente a la cámara. La reconocí de inmediato. Lizzie la había publicado en sus redes sociales. El texto decía: 10 años aguantando a este inútil. Sentí un nudo en el estómago. Otros compañeros se acercaron. Algunos se rieron. Uno hizo un comentario sarcástico. Otro dijo algo que no alcancé a escuchar bien. Todos miraban la publicación. Yo me quedé en silencio, con la sensación de que algo dentro de mí acababa de romperse. Durante varios minutos me quedé inmóvil frente al escritorio. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Mis compañeros regresaron poco a poco a sus actividades, pero las miradas curiosas continuaron. Algunos fingían no haber visto nada, otros parecían divertidos. Yo solo sentía una mezcla de vergüenza, incredulidad y rabia contenida. Me encerré en el baño y revisé la publicación desde mi propio teléfono. Ahí estaba, intacta. Los comentarios empezaban a acumularse. Algunos eran bromas, otros simples felicitaciones por el aniversario, pero había varios que me dejaron helado. Personas que no conocía, amigos de Lizzie, conocidos lejanos, escribían cosas como jajaja, así son, pero bien que lo aguantas, felicidades por la paciencia. Nadie cuestionaba el mensaje. Nadie parecía verlo como una falta de respeto. Respiré hondo y la llamé. Contestó al tercer tono. «¿Qué pasa ahora?», dijo, con un tono seco. «Necesito que elimines esa publicación», respondí. «Ahora mismo». Hubo un silencio breve, seguido de una risa corta. «¿De eso se trata?», preguntó. «¿Te molestó?». «No es gracioso», dije. «Me dejaste en ridículo frente a todo el mundo. Mis compañeros ya lo vieron». «No exageres», respondió. «Es solo una broma. Además, te lo ganaste». «¿Ganado?», repetí. «¿De qué estás hablando?». «Por no llevarme a Europa», dijo sin titubear. 10 años esperando algo especial y terminas arruinándolo todo. ¿Qué esperabas? ¿Que te alabara?». Sentí como la rabia subía lentamente. Intenté mantener la calma. «Lizzie, fue un accidente», dije. «Lo sabes. Perdimos ese viaje por algo que no pude controlar». «Siempre tienes una excusa», contestó. «Siempre algo externo. Yo soy la que termina pagando las consecuencias». «Esto no es una consecuencia», respondí. «Es una humillación pública». «Si te sientes humillado, tal vez deberías preguntarte por qué», replicó. «Yo no voy a borrar nada». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos. No recuerdo haberme sentido así antes. No era solo enojo. Era una sensación de traición profunda. No entendía cómo alguien con quien había compartido 10 años podía hablarme de esa manera y, peor aún, exponerme públicamente. No podía seguir trabajando. Pedí permiso para salir antes y conduje a casa con la mente nublada.
Durante el trayecto imaginé 1000 escenarios, ella disculpándose, reconociendo que se había equivocado, borrando la publicación. Pero cuando abrí la puerta, la realidad fue otra. Lizzie estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono, como si nada hubiera pasado. ¿Sigues con eso?, dijo al verme entrar. Pensé que ya lo habría superado. ¿Superarlo?, respondí, dejando las llaves sobre la mesa. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Sí, dijo. Dije la verdad. Esa frase fue el detonante. ¿La verdad? Alcé la voz. ¿Qué soy un inútil? ¿Eso es lo que piensas de mí después de todo este tiempo? Ella se levantó del sofá. Mírate, dijo. No puedes ni cumplir un plan. Todo lo que prometes se queda a medias. Te estás olvidando de todo lo que he hecho por esta familia, respondí. Trabajé horas extras, ahorré durante años, acepté posponer mis propios planes. ¿Eso te parece ser inútil? No me importa lo que hagas si nunca llegamos a nada, replicó. 10 años y seguimos igual. La discusión escaló rápidamente. Ambos levantamos la voz. Yo le dije que me había dejado en ridículo frente a mi trabajo, que había cruzado un límite. Ella respondió que yo era demasiado sensible, que si me afectaba tanto era porque algo de razón tenía. No tenías derecho a exponerme así, le dije. Podrías haberme dicho lo que pensabas en privado. Estoy cansada de decirte las cosas en privado, respondió. Nunca cambia nada. Sentí que no había espacio para el diálogo. Cada palabra parecía empeorar la situación. ¿Sabes qué es lo peor?, dije. No es el viaje. No es el dinero. Es darme cuenta de que no me respetas. Ella no respondió de inmediato. Me miró con una expresión fría, distante. Tal vez nunca te respeté tanto como creías, dijo finalmente. Esas palabras me dejaron sin aire. No grité después de eso. No tenía sentido. Sentí un cansancio profundo, como si de pronto todos los esfuerzos de años hubieran perdido peso. Caminé hacia la habitación, tomé una mochila y empecé a meter ropa sin pensar demasiado. ¿Qué haces?, preguntó ella desde la puerta. Me voy, respondí. Necesito espacio. ¿Vas a huir otra vez?, dijo. Muy maduro de tu parte. No contesté. Cerré la mochila y salí del departamento sin mirar atrás. Conduje sin rumbo durante varios minutos antes de detenerme frente a un hotel sencillo. No tenía ganas de pensar ni de seguir discutiendo. Solo quería dormir, aunque sabía que sería difícil. Al cerrar la puerta de la habitación, me senté en la cama con la mochila a un lado. Revisé mi teléfono una vez más. La publicación seguía ahí. Apagué el teléfono y me acosté, mirando el techo, preguntándome en qué momento mi matrimonio había llegado a ese punto. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la publicación volvía a mi mente, acompañada de las risas de mis compañeros y de las palabras de Lizzie en la sala. Me levanté antes de que sonara el despertador, con la sensación clara de que algo había cambiado de forma irreversible. No fue una decisión impulsiva. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, fue una calma extraña la que me acompañó esa mañana. No sentía rabia, ni deseos de venganza. Sentía decepción. Una profunda y silenciosa decepción. Llamé a mi abogado apenas abrió su oficina. Le expliqué todo con detalle, el accidente, la cuenta del hospital, el viaje cancelado, la publicación, la discusión, mi salida de casa. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Si quieres avanzar con el divorcio, dijo finalmente, podemos preparar los documentos hoy mismo. Quiero hacerlo, respondí sin dudar. Pasé la mañana en su despacho. Firmé papeles, revisé acuerdos preliminares y respondí preguntas que nunca pensé tener que contestar. No fue fácil, pero tampoco dudé. Cada firma era una confirmación de algo que ya había decidido internamente. Por la tarde regresé a casa para hablar con Lizzie. No quería que se enterara por terceros ni por una notificación legal.
A pesar de todo, creí que merecía escucharlo de mí. Cuando entré, ella estaba en la cocina. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. ¿Ya se te pasó el drama?, dijo sin mirarme. Supongo que lo del hotel fue solo para llamar la atención. Respiré hondo. No fue una broma, dije. Fui con un abogado esta mañana. Eso logró que me mirara. ¿Un abogado?, repitió, levantando una ceja. ¿Para qué? Para iniciar el divorcio. Se rió. No fue una risa nerviosa ni incómoda. Fue una carcajada breve, despectiva. No seas ridículo, dijo. ¿De verdad vas a hacer un escándalo por una publicación? No fue solo la publicación, respondí. Fue lo que significó. Por favor, continuó. Estás exagerando. Siempre haces esto. Te victimizas y luego esperas que yo me sienta culpable. Saqué los documentos de la carpeta y los dejé sobre la mesa. Esto no es una amenaza, dije. Ya está iniciado. La risa se apagó lentamente. Tomó los papeles, los hojeó sin leer realmente y su expresión cambió. No hablas en serio, murmuró. Sí hablo en serio. Por primera vez desde que entré, vi algo distinto en su rostro. Incredulidad, seguida de miedo. Hank, esto es una locura, dijo. Estamos molestos, eso es todo. Las parejas se pelean. Las parejas no se humillan públicamente, respondí. Las parejas no se llaman inútiles frente a cientos de personas. Fue una broma, insistió. Una broma de mal gusto, si quieres. Ya está. No te disculpaste, dije. Te burlaste cuando te pedí que la borraras. Ella guardó silencio. ¿De verdad vas a tirar 10 años por esto?, preguntó finalmente. ¿Por una frase? No, respondí. Por darme cuenta de cómo me ves. Su rostro se quebró. Sus hombros se encogieron y comenzó a llorar. No fue inmediato, pero cuando empezó, fue intenso. Se llevó las manos a la cara y se sentó en una silla. No quise que llegara a esto, dijo entre sollozos. Estaba frustrada, dolida. No pensé. Pensaste lo suficiente como para escribirlo y publicarlo, respondí con calma. Estaba enojada, repitió. Tú sabes que no pienso bien cuando estoy enojada. Eso no lo hace menos real. Se levantó y se acercó a mí. Recuerda los buenos momentos, dijo. Todo lo que vivimos. Nuestro primer departamento, los viajes, las noches en que no teníamos nada y aún así éramos felices. La escuché. Cada palabra despertaba recuerdos que aún dolían. Nada de eso desaparece, dije. Pero tampoco justifica lo que hiciste. Puedo borrar la publicación, dijo rápidamente. Ahora mismo. Puedo escribir otra cosa, disculparme, decir que fue una broma. No se trata de reparar la imagen, respondí. Se trata de respeto. Yo te respeto, dijo. Solo que a veces me desespero. El respeto no desaparece cuando uno se desespera, respondí. Se demuestra precisamente ahí. Lizzie comenzó a llorar con más fuerza. No quiero divorciarme, dijo. No quiero perderte. No puedo empezar de nuevo a esta edad. Esas palabras me impactaron. No porque hablaran de amor, sino porque hablaban de miedo. No quiero seguir en un lugar donde soy motivo de burla, respondí. Donde mi dolor se minimiza. Puedo cambiar, dijo. Te lo prometo. Llevamos años hablando de cambios, respondí. Esto solo los hizo visibles. Me miró en silencio, con los ojos enrojecidos. Entonces esto es definitivo, dijo. Sí. Se sentó y lloró en silencio mientras yo recogía algunas cosas. Antes de irme, me detuve en la puerta. Nunca quise que terminara así, dije. Pero no puedo seguir. Salí de la casa con una mezcla de alivio y tristeza. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto si reaccioné de forma exagerada.
Si una publicación, una burla pública, es motivo suficiente para terminar un matrimonio de 10 años. ¿Me pasé? ¿O este fue un límite razonable? Actualización. Han pasado varios meses desde que escribí mi publicación original. Dudé mucho antes de hacer esta actualización, pero creo que es justo contar cómo terminó todo. Especialmente porque muchas personas me escribieron preguntando qué ocurrió después del divorcio y si realmente seguía convencido de mi decisión. La respuesta corta es, sí. Sigo convencido. El proceso de divorcio no fue rápido ni sencillo. Aunque no teníamos hijos, sí había bienes y una historia larga de por medio. Lizzie pasó por varias etapas emocionales muy marcadas. Al principio, tomó todo como una exageración de mi parte. Decía que yo estaba dramatizando, que eventualmente se me pasaría y que volveríamos a hablar como siempre. Cuando se dio cuenta de que no iba a retroceder, su actitud cambió por completo. Durante las primeras reuniones con los abogados, Lizzie decidió adoptar una postura mucho más agresiva. Alegó que yo le había causado daño psicológico durante años, que mi comportamiento distante, mis decisiones financieras y la cancelación del viaje habían afectado gravemente su salud emocional. Su abogado presentó la solicitud de una compensación adicional por daños morales. No voy a mentir, eso me sorprendió y me dolió. Nunca fui perfecto, pero jamás pensé que nuestra historia terminaría convertida en una acusación formal. Según ella, yo la había privado sistemáticamente de una vida mejor, la había frustrado emocionalmente y la había expuesto a una relación desigual. Sin embargo, las pruebas jugaron un papel clave. La publicación seguía existiendo. Aunque ella la había eliminado días después, varias personas habían tomado capturas de pantalla. Esas imágenes mostraban claramente el mensaje, la fecha, el contexto del aniversario y los comentarios. También se sumaron los mensajes en los que ella se negaba a eliminar la publicación cuando se lo pedí, minimizando mi malestar. El juez fue claro. No consideró que hubiera pruebas suficientes para sostener el reclamo de daño psicológico previo al divorcio. La humillación pública quedó documentada y fue tomada en cuenta como un factor relevante en la ruptura. Al final, Lizzie recibió lo que legalmente le correspondía según la división de bienes. No fue poco. Perdí una parte importante de mis ahorros y acepté ese resultado sin discutirlo. Preferí cerrar ese capítulo de forma definitiva antes que prolongar el conflicto. Cuando el divorcio se oficializó, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. 10 años no se borran con una firma. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. Poco después ocurrió algo inesperado. A través de un conocido llegué a un abogado joven llamado Malcolm. No era el mismo que me había asesorado al inicio. Malcolm se especializaba en casos contra aseguradoras y, cuando revisó mi expediente, me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. ¿Sabías que no eres el único con este problema? Me explicó que la aseguradora que había rechazado mi cobertura estaba siendo investigada. Había decenas de casos similares al mío, accidentes legítimos, cláusulas ambiguas y negativas sistemáticas. Varias demandas colectivas estaban en proceso y la empresa se encontraba en una situación financiera crítica. Si quieres actuar, este es el momento, me dijo. Después puede ser demasiado tarde. Confié en él. El proceso fue largo, tenso y agotador, pero esta vez no estaba solo ni mal asesorado. Se presentaron pruebas, peritajes médicos, documentos del accidente y antecedentes de la aseguradora. Finalmente, la empresa optó por llegar a un acuerdo antes de enfrentar un fallo mayor. Recibí el dinero que me correspondía por el accidente, más una indemnización adicional de $500,000 por prácticas abusivas. Cuando vi la cifra reflejada en mi cuenta, no sentí euforia. Sentí justicia. Con ese dinero pagué deudas, aseguré mi estabilidad financiera y, por primera vez en años, sentí que podía planear mi futuro sin miedo constante. No pasó mucho tiempo antes de que Lizzie se enterara. Me llamó. No para felicitarme ni para preguntar cómo estaba. Fue directa. Ese dinero también me corresponde, dijo. Si no fuera por mí, no habrías pasado por nada de esto.
Le respondí con calma que el proceso había ocurrido después del divorcio, que legalmente ya no éramos nada y que ese dinero estaba vinculado a un daño físico y contractual exclusivamente mío. No es justo, dijo. Yo estuve contigo durante el accidente. Y también estuviste cuando me llamaste inútil frente a todos, respondí. Amenazó con demandar. Consultó con su abogado. No prosperó. No tenía base legal. Después de eso, dejó de llamarme. Hoy puedo decir que estoy mejor. No solo económicamente. Mentalmente. Emocionalmente. Volví a dormir bien, retomé actividades que había dejado y, aunque no he viajado a Europa, ya no lo veo como una deuda pendiente, sino como una posibilidad futura. No escribo esto para celebrar el dinero ni para humillar a mi exesposa. Lo escribo porque durante mucho tiempo dudé de mí mismo. Dudé si había exagerado, si debía haber aguantado más, si un matrimonio exige tolerar cualquier cosa. Ahora sé que no. El respeto no es negociable. Y cuando se pierde, no hay aniversario, viaje ni recuerdo que lo compense. Gracias a quienes me leyeron y opinaron. Escribir esto fue parte de cerrar una etapa que, por fin, quedó atrás.